Bueno, para empezar me llamo Berenice, pues igual, mis rollos van como de la danza, la filosofía y la historia. Ajá. Lo que yo trabajé en mi tesis fue cómo podemos escribir historia desde el cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que justamente la idea de que solamente la historia es lo que está. Sabemos que algo pasó, porque hay una evidencia de que estuvo algo ahí, ¿no? Un hecho sucedió porque tuvo lugar. Tenemos una evidencia de que eso estuvo en algún momento del tiempo y del espacio, y a partir de eso podemos hacer un registro y empezar a dar sentido a los acontecimientos del hombre a través del tiempo, ¿no? Pero para mí justo la historia no nada más es contar la historia del hombre en una linealidad, como esto pasó hace un tanto tiempo, después esto y de eso vino esto y es una cronología, ¿no? La historia es más bien, para mí, desde mi posición, es un discurso de sentido en el que las cosas no son meramente lineales. ¿Por qué? Porque no sabemos justo que las cosas pasan solamente así de una sola manera. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo de las que no podemos ver una sola línea de aquí a acá, ¿no? Están pasando al mismo tiempo que pasó algo aquí, pasó algo acá, o en otro tiempo se tiene otro registro de esto, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con el discurso de Occidente, se ha pensado que solamente son ciertas historias las que pueden ser contadas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber qué es lo que pasó con una tribu de África en el siglo III, seguramente van a encontrar nada, ¿no? O cuanto mucho así, pues es una tribu que vivió a lo mejor en esta época y medio sabemos de ellos por unas vasijas rotas que encontramos por ahí, ¿no? Y ya. ¿Por qué? Porque no hay registro. ¿Por qué? Porque ellos no tienen escritura. La única manera en que esas civilizaciones se podían como llevar una historia de sus propias vidas era a través de los cantos, ¿no? O de sus danzas, o desde la pintura, pero un registro escrito no existe, por tanto no puede ser un discurso historiográfico. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito, pero eso no quiere decir que no tengan, uno, pues existencia, evidentemente esa gente estuvo ahí, y dos, pues que lo que ellos hicieron o lo que hacen la gente que no escribe o no tiene un registro, pues no quiere decir que no tenga sentido para nosotros los historiadores solamente porque no tenemos esa parte escrita. Entonces ahí fue donde empezó mi inquietud. Además yo soy bailarina, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo es que esta parte del conocimiento del cuerpo, cómo se mueve, no puede entrar dentro de la historia solamente porque no se escribe? ¿Qué es lo que pasa en la historia del arte? Cuando ustedes se han acercado a la historia del arte, ¿qué es lo que encuentran? Historia de la pintura, ¿no? Como quién pintó, en qué momento de la historia, cuál es la técnica, y ya, ¿no? Historia de la arquitectura también, que es lo que más predomina por ahí. No sé, ¿qué otras historias del arte han visto así en librerías o revisando la biblioteca? ¿No se han acercado a la historia de la literatura también? La literatura, ajá. Del cine. Del cine, que es como muy reciente, ¿no? También que empezó como el boom de la historia del arte del cine. ¿Y qué más? La danza. Sí. Ajá, ¿y has leído alguna vez o por curiosidad así, visto un libro de danza? No, un libro no. Ajá, ¿qué has visto de danza? Pues como que cada cultura tiene como cierta danza que viene de sus tradiciones, no sé. Ajá. Pues como que luego ya se ha integrado en varias, ahorita, porque ciertas danzas agarran las características de esta y la combinan con un estilo que ellos agarraron. Ajá. Ok, ¿alguien más se ha visto, bueno, a alguien le gusta la danza o le gusta bailar por lo menos? ¿Se ha metido en danza, sí? Aunque sean los videos de baile o cultura colectiva. Bueno, académicamente, entre las bellas artes, la danza es el patito feo. Ajá. Es de la que menos estudio se ha hecho. Ajá. Es de la que, como que la que menos importancia se le ha dado, ¿no? Es como si los griegos y el teatro son los padres de la danza, y de ahí nos damos un brincote hasta el ballet, que es hasta el siglo XV, ajá, y a partir del ballet es la base de todo, y de hecho yo conozco bailarinas que piensan todavía que el ballet es la base de todas las danzas. Es como, no me digas, entonces antes del siglo XV no hay danza, o cómo. Ajá, es un error epistemológico ahí, de un planteamiento de sentido.
rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que justamente cuando yo me metí a cosas de danza, desde la historia del arte, me di cuenta que eran de flojera, así, súper de flojera, porque, bueno, en tal época se bailaba la danza así, y tenemos la pinturita, grabado 2.14, ¿no? Y así de, bueno, pero eso no me está diciendo absolutamente nada, ¿no? O tal compañía se fundó en tal año bajo la dirección de no sé quién. Ajá, ¿y luego qué? O sea, esas partes como tan técnicas, pues yo siento que no dicen nada, ¿no? Si no te dicen para qué, o por qué, o con qué sentido, o qué provocaba eso, pues para mí es como, pues un registro más y ya, ¿no? Ni es interesante, ni me dice nada, ni es un planteamiento histórico, ni estético, ni filosófico, ¿no? Entonces, cuando me puse yo a revisar esas cosas, me cuestioné por qué la historia no ha escrito una historia de la danza desde la danza, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos cuentan esos cuerpos que bailan? ¿Han visto las danzas hawaianas? ¿Sí? ¿Han visto que están las chicas ahí moviéndose y empiezan a mover las manos de una manera así? Ellas están contando historias con las manos, ajá. O por ejemplo, las danzas africanas también tienen una manera de posicionar el cuerpo, ¿no? Que es muy distinto a las bailarinas de ballet, por ejemplo. O el propio ballet tiene una manera muy particular de representarse, ¿no? ¿Alguien, ha visto danza? No nada más en el teatro, o sea, ha ido a algún lugar y que ve a la gente bailar, o sea, ¿se han puesto a ver a la gente bailar? ¿Sí? ¿Y qué es lo que a ti te llama la atención de ver a la gente bailar? Que se sincronice con el ritmo. Ajá. Movimientos que dices como, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen así? ¿Cómo le hace? Ajá. ¿Algo más? ¿Ustedes cuando bailan? O que sea bien mal, para empezar, ¿bailan? A veces. No en un estado de sobriedad. No en un estado de sobriedad. Porque es que eso es interesante. ¿Por qué no bailas en un estado sobrio? Porque soy muy serio. Y siento que la danza es algo es algo en lo que tienes que sentirte cómodo para hacerlo. Ajá. Pues como confiar en ti y sentirte cómodo y hacerlo. Ajá. No sé, es un tema de... No sé si sea un tema de seguridad personal. Ok. No sé por qué hay mucha gente que no baila cuando no toma, pero cuando toma no para de bailar. Ajá. Es un fenómeno muy curioso. Ok. No sé por qué pasa. No sabes por qué pasa. Ok, vamos a tratar si hoy le respondemos la pregunta a su compañero. ¿Tú bailas? No sé, yo creo que es un tema también de cómo te sientes tú cómodo al expresarte. Ajá. Hay personas que se sienten mucho más cómodas que otras al expresarse bailando. Sí. Otras de plano no se sienten cómodos expresándose bailando, pero muchas veces se sienten mucho más cómodos expresándose, no sé, pintando o hablando de cierto tema, no sé. Ok. Yo creo que se trata de eso. Como por ahí, ok. Sí, pues yo depende mucho en estado de ánimo. O sea, puedo estar en una fiesta y no estar bailando. Ajá. Pero, o sea, si no me siento con esas ganas, entonces mejor me siento y veo quién está en el mismo mood que yo y mejor me pongo a hablar o... Ok. Es más situacional. Ajá. Y la música, o sea, en mi caso es música. ¿Qué no bailas así, cero? Reggaetón. Ajá, ya sabía que iban a ir. Pero sí lo bailas. Pero muy ebrio. Muy ebrio. Hay personas que no bailan en todos lados. Ok, ¿tienes un plumón? ¿Sí? Es que fíjense cómo desde esos problemas de la cotidianidad vamos a ver arraigamientos filosóficos muy interesantes. Ay, gracias. Muy interesante. Ajá, justo ya llegamos, gracias, a puntos interesantísimos, ¿no? Para que vean, esto es bien interesante, por eso me gusta la filosofía. A ver, dijimos que uno depende del estado de ánimo, ¿no? Estado de ánimo. Por acá la cuestión de solo cuando estoy en mis cabales, ¿no? O sea, un estado de la racionalidad. Racionalidad. Guión reggaetón. Vamos a ver. Reggaetón o como se escriba, da igual. Ajá. Bueno, no da igual, pero bueno, ahorita no me acuerdo yo. ¿Tú bailas? Sí, a veces en la fiesta. O sea. Las espacialidades. Ajá. Espacialidades determinadas, ¿no? Nada más se baila donde está correcto hacerlo, ¿no? Espacialidades, normas. Ajá. ¿Tú bailas? Sí.
Así, sin ningún problema. Ok, bueno, ya tenemos aquí que va a ser la ruptural. El cuerpo, ajá. El cuerpo se expresa, ajá. ¿Todo? O sea, antes, porque ahorita estoy en la escuela, pero antes bailaba con el hule. Me gustaba mucho, Ajá. Pero, pues, no todo, o sea, depende. Depende que, sí, justo. Supongo que todos tienen como su onda de yo no bailo esto, yo sí, nomás cuando estoy jarra o cuando está el espacio para ello, ¿no? Justo eso, finalmente, ¿qué es la danza? Es un cuerpo que se está moviendo, es el cuerpo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Es completamente negado por la filosofía. Ajá. La filosofía que dice, nos vamos a enfocar en esto, en la racionalidad. Por tanto, ¿qué pasa? El cuerpo, pues desde los griegos ya vimos que el cuerpo es una cuestión dionisiaca y de placeres y los sentidos no son racionales. Por tanto, quedan fuera de la cuestión del razonamiento filosófico. ¿Y dónde se vino a reiterar esa dualidad, racionalidad, cuerpo? ¿Con qué filósofo? A ver, muchachos, enorgullezcan a su profesor. ¿Con qué filósofo o en qué momento de la etapa dentro de la historia de la filosofía se reitera esta dualidad entre cuerpo y mente? Empezó con los presocráticos. Ajá. Empezó con los presocráticos y después... No, es que no me quiero equivocar. Pero... Dale. Empieza con P. Ajá, pero todo posterior así, que lo leemos y ahí empieza esa dualidad cuerpo-mente en la historia de Occidente, la filosofía occidental. Con un señor que tiene la cara espantosa y que seguramente por eso no bailaba también, todo enojón. Descartes. Ajá. Échele sin miedo. Descartes, ¿no? El res cogitans, que es la racionalidad, y el res extensa, que es lo que quede fuera de eso. Ajá. ¿Qué pasa? Que incluso ese pensamiento llega en la danza. ¿Cuál es la danza de la época de Descartes? El ballet. Ajá. El ballet, ¿qué es esto? Pues es la bailarina etérea, ¿no? Perfecta, que controla sus movimientos, puede elevar la pierna hasta acá, pero no está dejando que su cuerpo se baile. Es una danza de la racionalidad en la que el cuerpo es una máquina. Ajá. ¿Mandé? Exactamente, pero es una estética barroca, ¿no? Es una estética de la belleza como etérea, de la belleza divina, pero que ni de locos estamos pensando que es el cuerpo el que se está bailando y se está expresando y que está diciéndonos algo, ¿no? Es una danza donde la racionalidad es lo que predomina, ¿no? Por eso los movimientos son tan controlados, hay una serie de movimientos matemáticos, por eso hay tantos estudios sobre la danza del ballet clásico y las matemáticas, porque justamente hay una estructura matemática ahí, pero cuando ustedes bailan borrachos, ¿qué matemática va a haber ahí? Hay como un dos, solo te mueves y ya, ¿no? No la piensas tanto, incluso hasta el ritmo se desfasa, no están escuchando el ritmo, uno, porque su cerebro no puede, está en otro universo, y dos, porque no están siguiendo solo el ritmo, es su cuerpo el que de repente solo se empieza a mover, ¿no? Ustedes tienen una memoria corporal. No por nada tú te sientas así, tú así, tú así, tú así, tú así, tú así. ¿Por qué no se cruzan las piernas ustedes como hombres? ¿Sí? Ajá, súper cruzaditas. O sea, digo, yo soy raro, yo a veces sí me siento así. Ajá. Pero, pues porque... ¿Cómo lo digo sin decirlo? Exacto. No se les rompe nada. No se les rompe nada, se los juro. A mí no es tan cómodo. Ok, bueno, justo es eso. Yo también, además de ir leyendo, o sea, les voy contando mi
anécdota del proceso de creación de mi investigación, y que también me puse a ver muchas cosas, ¿no? Yo me empecé a fijar cómo la gente se paraba, caminaba, se sentaba y así, y justo empecé a darme cuenta de que los hombres por lo regular se sientan o así, ¿no? O así, ¿no? Y yo así pero... Así llegué un día con mi papá y le dije, oye papá, si te cruzas así, te rompes algo, te lastima, y dice así como, pues solo es raro, incómodo, pero tampoco es algo del otro mundo. Ve, tú estás ahorita así, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que justamente hay patrones, y no me voy a meter con teorías del queer, ni el feminismo, ni nada, pero sí fíjense en esto, sí hay patrones de cómo se debe mover un cuerpo, ¿no? Los hombres no se sientan así porque, ¿cómo? ¿Dónde queda tu virilidad, tu masculinidad? Te ves raro, ¿no? Entonces, ¿qué hace un chico, incluso siendo homosexual? Así, ¿no? A mí me ha pasado 1000 veces que voy en el pecero o lo que sea, y yo, señor, le juro que no le va a pasar nada, ¿me deja sentarme, por favor? No, es que me voy a lastimar. Siéntese así, de verdad, no le va a pasar nada. Pero ya son códigos que están tan en la cultura, en la sociedad, que no nos damos cuenta y los reproducimos desde el cuerpo. El cuerpo tiene memorias. Igual, no es lo que siempre nos dicen, a mí me pasaba mucho con mis papás, ¿no? Las señoritas no se sientan así, siéntate bien. ¿Cómo es sentarse bien? O sea, pues yo estoy cómoda. No, es que así no se sienta uno. En la mesa sí no te sientas. Ay, ya te acomodas, ¿no? O párate bien, mete el pecho, saca la panza, bla, 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 bla. Los codos. Ajá, los codos, es de mala educación, ¿no? Entonces todo el tiempo nos están diciendo qué hacerle al cuerpo. Y a veces tú ni te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que te acomodas y dices, ay, sí es cierto, estaba de otra manera. Es tu cuerpo el que se está moviendo, el que se está ahí acomodando. Y no es un cuerpo ajeno, a eso voy. Con Descartes, ¿qué pasó? Pensaban que una cosa es el cerebro, como si pudiéramos meterlo en una cajita, y el cuerpo, y lo demás era el cuerpo para afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El cuerpo tenía la misma categoría que la de una mesa. Es algo fuera del cerebro, ¿no? Y fue concibiéndose así el cuerpo, si ustedes leen historias del cuerpo, de cómo que ahora son muy de moda, cómo se ha pensado el cuerpo en la cultura occidental, y van a ver que hay mucha relación entre lo histórico, lo estético y lo filosófico. Cómo se piensa un cuerpo es lo mismo cómo se va a reproducir estéticamente ese cuerpo, a su vez cómo se va a reflexionar sobre ese cuerpo. Incluso en la psicología también, ¿no? O sea, en la antropología, en la psicología, los estudios del cuerpo tienen distintas maneras de verse. Pero lo que pasa a penitas es decir, ay, espérense, el cuerpo no es algo que está afuera, es algo que tengo yo y que no solamente lo puedo dominar, soy yo, ¿no? Es la primera condición de posibilidad de que yo esté aquí. ¿O a poco pueden ser sin cuerpo? ¿No? ¿A poco pueden? O sea, sabemos perfectamente dónde acaba la racionalidad del movimiento sensitivo corporal. Así que digan, es una línea perfectamente trazada. Lo sensitivo no también es parte de su cerebro y de su sistema nervioso. Entonces, ¿por qué dividirlo tan tajantemente? Yo sentía que no tenía ningún sentido, ¿no? Finalmente, la primera manera en que ustedes están en el mundo, ¿han visto algo de Heidegger, Ricardo? ¿No? Bueno, la primera condición de que ustedes estén en el mundo, perciban, no es por conceptos. Cuando son bebés, ¿conocen el mundo a través de conceptos? No. ¿Qué hacen? Ven, tocan, se meten las cosas a la boca, huelen, escuchan. Y así empiezan a conocer mundo. Es después que ya a partir de palabras empieza a haber una relación de entendimiento. Pero eso no quiere decir que antes de eso no estén conociendo. ¿Alguien tiene sobrinos, incluso, ay Dios, hijos, o ha convivido con bebés? ¿Cómo son los bebés cuando los dejas ahí agarran todo? Destruyen, bueno, que igual y no es la idea, ¿no? Solamente están queriendo conocer, ¿no? ¿Qué más hacen? Pero antes de que hablen. Ajá. ¿Han visto? Yo he visto bebés que se quedan horas viendo algo. Y es bien interesante, de verdad se pierden así. Están solo viendo. O a mí me gusta mucho
mucho cuando empiezan a meterse las cosas a la boca y de verdad están queriendo saber qué son las cosas desde la sensación. Exactamente, justo eso. Nuestra manera de conocer el mundo primeramente es a través de ¿qué? De lo sensitivo, ajá. Incluso hasta hoy, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen? No, antes de que me digan algo lo voy a probar, incluso besando a alguien, tocando a alguien, ajá, oliéndolo. No queda fuera de ese conocimiento del mundo. El mundo no nada más son conceptos, son maneras en las que nosotros comunicamos esas sensaciones. Porque finalmente estamos percibiendo, estamos oliendo, estamos escuchando. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que justamente la filosofía ha dicho, no, lo sensitivo queda fuera, eso no es racional, no tiene sentido. Pero no es cierto. Ajá. Entonces, volviendo a la danza, ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo que me interesa a mí y a otras personas que investigan las mismas cosas más o menos parecidas, es justamente qué es lo que nos puede dar para el conocimiento racional, académico, teórico, un cuerpo que se mueve. Ajá. Benjamin, que es un filósofo del siglo XX, uno de los más importantes, Walter Benjamin, fue de los que empezó también a ver, espérate, ¿cómo que la gente camina diferente, ¿no? Empezó a fijarse cómo la gente empezaba a caminar, la manera en cómo se movían en el espacio, a partir de que cambiaban los estilos de vida de cada uno, ¿no? Ahí nace el famoso flaner ay, se me fue este filósofo, ¿cómo se llama, Ricardo? El que habla del flaner, ay, se me fue. Pero, bueno, Bourdieu, creo, no. Bueno, ahorita me recuerdo, ¿no? Pero justamente en las artes también están poniendo atención en ese cuerpo. Ahora, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Una destrucción total, una destrucción hacia los cuerpos. No eran las mismas guerras las que se peleaban antes de la Segunda Guerra Mundial a lo que pasó en esta. Porque antes había códigos de guerra, los civiles no entraban a los argüendes. ¿Y qué pasó con las guerras mundiales? Agarraron parejo. ¿Qué vieron? No vieron personas, vieron cuerpos desechables que solamente servían para ganar o perder batallas. Ajá. Y eso vino a revolucionar no solamente el mundo de la filosofía, también el de la estética, la historia y a cómo estamos pensando al hombre que supuestamente venía siendo racional y que en estas guerras, ¿qué hizo? Pues un montón de barbaridades, ¿no? En la filosofía también el que ya había visto como estas fallas de la razón fue Nietzsche, por ejemplo, uno de tantos, ¿no? De hecho, Nietzsche reflexiona también sobre la danza. Dice, es que es ahí donde está la voluntad de poder, en la danza, en ese cuerpo que sale de su concepto, de sus racionalidades, de su devenir pensando y se mueve, y ahí está el verdadero empoderamiento del hombre que ya no tiene que ver ni con la moral ni con lo divino. Ajá. Pasa que, bueno, se muere Nietzsche, pasan las guerras y todos los filósofos, ay, es que este señor sí tenía razón, ¿no? La supuesta racionalidad humana, ¿para qué sirvió? Para matar un montón de gente. Está la razón instrumentada, ¿no? De la que hablan Adorno, ajá. Y eso también se ve reflejado en las artes. Ahora, métanse a su computadora, por favor, y busquen en YouTube, digo, para que veamos un poco lo que estamos trabajando, un video que se llama La Noche del Mundo. ¿Esto es danza? Sí. ¿Por qué? Porque es una expresión corporal. O sea, es una expresión, no recuerdo. Ajá. Y tiene un significado y fondo. Ok. ¿Y el teatro es lo mismo que danza? No, porque el teatro es hablado y actuado. La danza es solamente una expresión corporal. ¿El performance es danza? El performance, o sea... ¿Han visto un performance? Bueno, performance. Es como eso, ¿no? Más o menos, ajá. ¿Para alguien esto no es danza? Sin miedo, así, es que no. depende de la definición. Ajá. Pero siento que para mí la danza debe haber como que estés yendo a un ritmo. Ok. Y estás como conectándote con los demás con ese ritmo. Ok. Pero si te vas por el camino de que te estás expresando corporalmente, si eso es danza, entonces pues esto es danza. Y si yo, por ejemplo, solo me pongo a hacer esto, 1 hora, ¿esto es danza? Buena pregunta.
cultura. Pues es lo mismo que, por ejemplo, con Lucio Fontana. Agarraba un lienzo, lo pintaba de un color, lo rasgaba en medio y arte. Y fue el fundador del espacialismo italiano y pues, llegó lejísimo. Y pero arte. Y es un lienzo de un color con una raya ya. ajá. Entonces, ¿quién nos dice lo que es y no es? Pues es una construcción ¿De quién? no sé si es personal o social, porque en parte es personal, pero al mismo tiempo esa percepción personal depende de la percepción social. Ok, ajá, justo eso. Por lo regular, quien dice qué es arte y qué no, pues es una institución, ¿no? Esto entra dentro de mis cánones de lo que es y no es arte, ¿no? Al grado que justamente la gente piensa que los sinsentidos son parte del arte contemporáneo, ¿no? Poner un vaso en un museo es arte. ¿Por qué? Porque está en el museo y por tanto es arte. Porque hubo alguien que le permitió entrar en esa espacialidad nomotopológica, es decir, la que le da sentido a través de una ley y sentidos. Pero pues mucha gente puede llegar a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Ajá, es que justo esos son los grandes problemas de la estética, ¿no? ¿Es o no es? Ajá. Bueno, ¿esto es danza o no es? Bueno, ¿por qué sí y por qué no? ¿No? Es un cuerpo expresándose. Ahora, por ejemplo, a mí, yo puedo decir eso en mi examen profesional, ¿no? Es que es un cuerpo que se está expresando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿O cómo? Ay, porque se está moviendo. Ah, justo eso. Entonces yo me pongo a moverme así y estoy diciendo algo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo genero un sentido a partir de eso? Si no entra dentro de los parámetros estéticos, ¿cómo lo puedo medir? Porque justamente no es ni... Sé perfectamente que no es ballet, sé que no es danza contemporánea, sé que no es ballet, bueno, que no es danza africana, sé que es algo que solamente unas chicas se estuvieron metiendo ahí y hicieron su argüende y alguien dijo que sí era danza, ¿no? ¿Cómo justifico eso? Porque acuérdense eso, ¿qué es lo que hace la academia? Te pide justificar lo que uno está diciendo, ¿no? Para mí, por ejemplo, para el reggaetón, más bien, para ustedes el reggaetón sería danza o no? Pues sí, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no se estudia? Nada más se estudia como fetiche, si se dan cuenta. Pónganse a leer, un día así de puro churro y curiosidad, métanse a buscar un articulito sobre bachata, sobre reggaetón, sobre danza chola, sobre cumbias, y vean quién escribe eso. Por lo regular son un montón de gente nice que se cree ruptural y que dice, sí, vamos a ver cómo la gente baila en sus festivalitos y se pone muy padre porque es underground. Y yo me he preguntado, bueno, esa gente realmente, digo, porque los conozco, son mis amigos los que escriben eso. ¿Te has metido a bailar reggaetón? ¿Sabes lo que es esa experiencia? No en la fiesta, sino realmente ahí. Que justamente esos cuerpos que se están danzando están generando un sentido con su realidad. Porque justo es eso. Esto que les presenté, bueno, lo que está ahí es mi pieza de trabajo para la maestría. Ajá. Y yo la estoy presentando como una pieza de buto. Pero si ustedes se meten a buscar buto, pongan buto, por favor, van a ver que es una cosa un poco distinta. Ajá. Ajá, pónganlo así, se escribe buto, como está aquí. B-U-T-O-H, danza buto. Y donde vean un monito con cara blanca, ahí le pican. La danza buto es una danza de Japón que surge con Kazuo Ono y Tatsumi Yikata posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Ay. ¿Qué pasa? Que justamente hay dos rupturas ahí. La principal es bombardearon Japón. Japón está destruido y ¿qué hay? Cadáveres. Ajá. Esos cuerpos fragmentados, pálidos, rotos y deshechos era la realidad de todos los días de los japoneses durante un tiempote. Ajá. También el buto rompe con el teatro kabuki y el teatro no, que eran las formas tradicionales de hacer teatro en Japón. ¿Han visto, no sé? Ajá, exactamente, las máscaras, bueno, que justo es diferente. Exactamente, es diferente. La manera en cómo conciben ellos la tristeza, la vida, la muerte es súper distinta a como nosotros la pensamos. Ajá, y es mucho la expresión, ¿no? Los movimientos más como
pues, no sé, no tan convencionales, el movimiento es lento, no sigue un ritmo, si se dan cuenta, ¿no? Se está moviendo en el espacio de una manera muy particular, ¿no? El Buto, de sus dos creadores, Hijikata era un lector así asiduo de mucha filosofía occidental. Leía a Georges Bataille, Artaud, a Janet, a varios teóricos del teatro. Y dijo, órale, es que no queremos seguir siendo solo el Oriente y que esto sea en Occidente por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo está deshecho, está fusionado, hay que modificar la manera de hacer teatro, de pensar el cuerpo, de pensar la realidad, de pensar las cosas, Y con él nunca le dijo a su danza así como, vamos a llamarla Buto y estos son los pasos y así se debe hacer. El Buto es más bien ¿Mandé? El Buto más bien, yo lo veo como un tipo de entrenamiento a que es una danza específica de la cual podemos como hacer piezas de Buto. Es más bien como un camino de creación que como una finalidad tal cual, ¿no? Estas chicas, se llaman Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, son mis maestras de Buto, yo practico esto. Y ellas se van a entrenar a Japón un cierto tiempo, tienen seminarios, tienen que leer cosas de Japón, tienen que entender cómo es la realidad japonesa para entender entonces a sus cuerpos y por qué están moviéndose así. Y no nada más vamos a copiar como en el ballet. Yo no tengo que leer nada de cómo fue la vida en Europa en el siglo XV para saber qué tengo que hacer. Relevé, pasé, primera, segunda y empezar a moverme. No me interesa esa experiencia corporal porque el ballet tiene reglas, tiene una notación y sé que se tiene que hacer así y que no puedo tocar el piso. Hay reglas muy específicas. En otras danzas no. Por ejemplo, también les decía esto del reggaetón, ¿no? A nosotros nos llegó ya un reggaetón malumero muy light, ¿no? Que no es el auténtico reggaetón jamaiquino o colombiano o de otras latitudes de América Latina, que justamente es la vivencia del cuerpo, cómo lo viven completamente distinto al de nosotros, ¿no? Si ustedes seguramente han conocido a algún extranjero, sobre todo latino, pues van a ver que tiene una vivencia corporal completamente distinta a la de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa? Eso se ve expresado en sus danzas, en sus bailes, en cómo se mueven y que no tiene que ver justamente a veces ni con el ritmo, ni con una estética determinada, sino cómo ese cuerpo se está enfrentando a una realidad cotidiana. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo nace la danza moderna? ¿O tiene una idea de lo que es la danza moderna? Más o menos, ¿no? ¿No? ¿La danza moderna? ¿No? Ok, cronológicamente la danza moderna viene después del ballet, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir la historia convencional del arte? Primero fue el ballet y un día alguien se cansó, se quitó las zapatillas y dijo, bueno, vamos a movernos en el piso porque sí, y a ser más libres. ¿No? Pero ¿cómo a alguien se le ocurrió pasar de esa parte estética, clásica, con ciertos movimientos a empezar a moverse como gusanito? Tiene que haber condiciones de posibilidad, como lo decías tú, para que eso se pueda pensar, para que sea plausible de ser pensado, ¿no? Uno de los teóricos más importantes de la danza moderna es Rudolf Laban, que se considera como el papá de la danza moderna, ¿no? Laban es un alemán de principios del siglo XX y todo el mundo en la danza lo ama porque es Laban que quería que los cuerpos se movieran libremente y mostrar que el cuerpo es lo más hermoso del mundo y que todos tenemos que bailar como libres para no estar bajo la maldita atadura del ballet. Esa es la imagen muy idealizada de Laban, pero no era tan así. Laban era un muchacho campesino que vivía en las afueras del imperio austrohúngaro y cuando poquito antes de que empezaran las guerras, se fue a seguir su sueño guajiro a la ciudad, llega a Berlín. ¿Y cómo es Berlín a principios del siglo XX? Es una máquina. Berlín empieza a tener transporte, movilidad, es una ciudad tal cual está. ¿Han visto Metrópolis?
esa película, ¿no? Véala, es muy buena. Las ciudades empiezan a hacer máquinas. Ajá. El hombre es concebido como un trabajador de esas grandes fábricas y empieza a ser una potencia industrial. Laban llega ahí y dice, ay, a ver, espera, y Laban incluso lo escribe en sus diarios, ¿no? Pues yo venía de vivir en el mundo de la fantasía de Caperucita Roja, de ver el campo, los movimientos del campo. ¿Cómo son los movimientos del campo? ¿Han ido a provincia? ¿Sí? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Rápido o lento? Súper lento, ¿no? Es otro tipo de noción de que ya, ¿no? Hasta caminan como así distinto, ¿no? Están más holgados, ¿no? Como que están menos tensos que nosotros citadinos que estamos acostumbrados a la ciudad, ¿no? Laban se da cuenta de eso, dice, espérate, la vida en el campo corporalmente es muy distinta a la de la ciudad. Y está viendo otras cosas, empieza a ver prostitutas, trabajadores que llegaban agotadísimos, que todo el mundo está corriendo para llegar al trabajo. Y Laban piensa como, hay que ver qué pasa con los cuerpos. ¿Qué pasa con Laban? Laban era un aficionado de la danza y de las artes y empieza a juntar gente para hacer laboratorios de creación dancística. Y todo iba muy padre hasta que, ¡pum!, Hitler al poder, ¿no? Y hay una estética que dice esto sí es y esto no es, ¿no? Obviamente cualquier tipo de expresión judía era danza o no, o arte, no, ni locos, vámonos. Si no entra dentro de los estándares del régimen, no puede ser estética. Ajá, y si alguno de ustedes recordará, incluso hubo persecuciones a artistas y a filósofos y pensadores intelectuales, quemas de arte, hubo una exposición que era la del arte alemán y solamente entraba el arte que era digno de representar al régimen. Y Laban fue uno de los que estuvo en las inauguraciones de las Olimpiadas de Berlín en el 36, si no mal recuerdo. ¿Qué pasó? Que justamente Laban, su noción de cuerpo tenía mucha concordancia con la noción de cuerpo del régimen nazi. ¿Cuál es la idea del cuerpo del régimen nazi? La raza aria. La raza aria, o sea, el cuerpo perfecto. Ajá. Y dices, ¿y eso en la danza cómo se puede ver? Laban lo que hizo fue justo, ya quitémonos de esas ondas del ballet, no nos sirven, ya fue del siglo XV y nosotros ya estamos en el siglo XX. Ya no representa la realidad de la vida cotidiana esa danza. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la danza ayude a los cuerpos de hoy. ¿Cuáles son los cuerpos de hoy? Los cuerpos del trabajador, los cuerpos del obrero. ¿Cuál es el cuerpo del obrero? El que está todo agotado, ¿por qué? Porque ya no caminaba bien, porque se enfrentaba a una máquina que todo el día tenía que darle vueltas. ¿Y qué le pasaba a ese obrero? Pues tenía el brazo todo caído, ¿no? O tiene que ayudar a la costurera que está todo el día tejiendo zapatos. ¿Y qué hace? Pues tiene este movimiento todo el santo tiempo. Y eso Laban lo estudió, empezó a estudiar los movimientos cotidianos y qué pasaba con la gente en su cuerpo y cómo podía ayudarlo a través de la danza. Dice, la danza tiene 3 perfiles. Es estética, sí, es padre de verla, pero también es pedagógica, es decir, enseña algo, y es terapéutica, nos ayuda al cuerpo. Pero esas visiones de terapia, de pedagogía y de estética no eran las más, ¿cómo poderlo decir? Pues bonitas del mundo. Ajá. Tenían una intencionalidad detrás que eran las ideas de Laban y que Laban igual y no se daba cuenta, pero estaba reproduciendo la estética del régimen, la del cuerpo perfecto. ¿Qué decían los alemanes? ¿Por qué hicieron la guerra? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era uno de los postulados de los nazis para invadir medio Europa? Esparcir el gen perfecto, esparcir la raza aria por el mundo para ser una raza predominante. ¿Y por qué la raza aria? Porque a las ideas del régimen nazi era la raza perfecta porque combinaba tanto la fuerza física como la dosis mental y ciertos atributos físicos de la estética según su definición. Ok, justo. Los alemanes quedaron muy, muy dolidos de que perdieron un chorro de territorio en la Primera Guerra Mundial. Y ese fue siempre uno de los estatutos de Hitler, ¿no? Vamos a recuperar lo que se nos quitó. Vamos a recuperar ese espacio vital y aguas, justo eso. Ese espacio vital en la filosofía es un concepto, es de Husserl, ¿verdad? Sí, porque se me acaba de cruzar el cable. El Lebensraum es husserliano. Husserl, filósofo de principios de
finales del 20, más bien cachitito del siglo XX, inicios de... Y tiene este concepto de espacio vital en la filosofía, pero que se traspasó a otros ámbitos y ahí es donde es deformado. Incluso Hitler, por ejemplo, cuando hablaba de esa raza aria, llegó a citar a Nietzsche con el Zaratustra y el superhombre. Si Nietzsche viviera, diría, espérate, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Es decir, siempre se deforman esos conceptos de la filosofía al discurso político, social, económico, etcétera, ¿no? El cuerpo en el que está pensando Laban es en el cuerpo, en un cuerpo fuerte, en un cuerpo que tiene un espacio vital, en un cuerpo que tiene que ser perfecto. Cuando te pones a leer con calma dices, ay, este señor no estaba pensando en liberarnos a todos del ballet y que todo el mundo se moviera y fuera feliz con eso. No, estaba pensando en una danza que ayudara a hacer un cuerpo efectivo. ¿Para qué? Para que siga trabajando, para que sea un cuerpo perfecto alemán y para que sea un cuerpo de la raza aria. Pero jamás lo dice. Es ahí donde la estética tiene que leer esos huequitos, o la filosofía, la antropología. Lo que no se dice, dice mucho. Y cuando ustedes ven, si pueden poner, si pongan Rudolf Laban Reyen, así se escribe Reyen, vean los movimientos de esos cuerpos. ¿Alguien va al gimnasio? Sí. ¿Alguien ha hecho fisicoculturismo? No, sí, pero cosas no. ¿No? Ok. ¿En dónde creen que nace esa cultura al cuerpo? ¿De aquí? Pues en teoría desde los griegos está esta idealización a los cuerpos, ¿no? Pero justamente, ¿quiénes se creen herederos de ese régimen romano? Los alemanes. Ajá. Son esa raza, ese próximo imperio posterior al de la caída de Roma. Ajá. Y la fisicocultura nace aquí. Aquí es donde empiezan las tablas gimnásticas, así como más de entre masas y cuerpos súper perfectos, los grandes desfiles para que la gente vaya a ver esos cuerpos desfilando, y la educación física nace aquí. Ajá. ¿Por qué? Porque la educación física no es para que los chavitos salgan a jugar a la pelota, no, es para hacer que, a ver, niño, no te duermas, ponte a darle 20 vueltas y hazte fuerte. ¿Por qué? Porque tu estado te necesita así. Entonces, la danza, los ejercicios, la cultura, la filosofía y todo lo que esté dentro de ese entendimiento de lo que debe de ser el cuerpo y cómo se debe mover, está entrando dentro de un parámetro de pensamiento. La danza moderna, ergo uno de sus padres, está insertado en el pensamiento alemán del principios de la época, o sea, nazi. Ajá. Y no es que digamos que toda la danza moderna sea nazi, pero justo hay que ver cómo se está entendiendo el cuerpo en este momento, cómo es la manera normada de moverse, y entonces qué entra de lo que puede ser entendido como un conocimiento corporal y que no. En así 10 años después surge el buto. ¿Se parece a eso que están viendo ahí? No, es una cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque su vivencia con la realidad es completamente distinta. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, esto es 1940. ¿Qué está pasando en México en 1940? Ok, son los famosos años dorados, ¿no? De México, con esta onda de, bueno, ustedes que son abogados, ¿verdad? Me dijeron. Tú no eres abogado, bueno, el desarrollo estabilizador. No vamos a hacer que México crezca. ¿Por qué? Porque acaba de venir de una revolución en la que dejó chamole en la ciudad. Ajá. Y bueno, empieza el cardenismo, vamos a empezar a institucionalizar, a empezar a ordenar todo. Tuc, 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 ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál era la danza de México en ese momento? ¿Hacían danza moderna? No. ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban ustedes? ¿Qué pensarían ustedes que bailaban? Si es que la gente tenía humor de bailar después de tener todo destruido. Las rumberas, ¿no? Todavía no llegaban las rumberas. Pues baile canales. Exactamente, el proyecto vasconcelista, que es que nuestra raza mexicana, chéquense nada más el proyecto de Vasconcelos, que la raza mexicana sea fuerte, unida, y vamos a restituirlo del mole que fue la revolución. Vasconcelos era un gran lector de Nietzsche y de muchos pensadores alemanes.
Y fue Vasconcelos, con este proyecto vasconcelista, que introduce la educación física y las tablas gimnásticas a las escuelas públicas, además de alfabetizar. ¿Por qué en lugar, pues justo es eso, por qué en vez de hacer que la gente aprendiera un idioma indígena, más bien a los indígenas los obligó a hablar español? Pero justo es eso por lo que tú estás diciendo. Vamos a insertar a México dentro del programa mundial y que existe un México, un país que tiene potencial para ser fuente de inversión, etcétera, y no lo va a hacer si seguimos pensando que México va a ser como antes de la revolución. Necesitamos un México moderno, ¿no? Entonces hay una contradicción muy interesante entre la danza de esa época. ¿Por qué? Porque por un lado queremos un México moderno, pero por otro lado vamos a explotar la mexicanidad, ¿no? Amalia Hernández, ¿alguien ha visto el ballet folclórico de México, el de Amalia Hernández? ¿Sí? ¿Qué presentan? Sí, justo, no van a ver danza moderna ni por acá. ¿Qué es lo que le interesaba presentar al gobierno de México? Pues esa mexicanidad dentro de un gran espectáculo de primer mundo que realmente demuestre que es una capital de vanguardia, como hoy nos la pintan. ¿Y qué vas a presentar? Pues algo que se sustente a través de sus discursos, entre eso el artístico. Entonces, aunque no nos gustaban mucho esos indígenas que hablaban sus lenguas, pues vénganse porque representan a México y lo vamos a mostrar a través del arte. En el muralismo están presentes, incluso en la música, pero en la danza también. Surgen estos grandes ballets folclóricos que muestran la mexicanidad, y de hecho el ballet de Amalia fue a darle la vuelta al mundo entero, a mostrar lo que era México, y como, miren, en México somos regionales, cuidamos nuestras tradiciones, pero además estamos ya bien fuertes para que traigan su inversión. Vengan, eran propaganda. Vasconcelos, cuando mete la gimnasia, ¿para qué creen que hizo? Es como, bueno, nosotros no tenemos niños güeritos fuertes, pero podemos hacer niños de la raza de bronce atléticos. Por eso mete la gimnasia a las escuelas, no porque realmente quisiera un momento de esparcimiento para los niños, ¿no? Lo hizo porque estaba leyendo a todos estos teóricos alemanes. Dijo, por aquí nos podemos hacer fuertes a través del cuerpo y de sus movimientos y las danzas de ahí. Por eso en los ballets regionales sí en parte eran como una cuestión de tradición y etcétera, etcétera, pero también es porque tenían detrás una idea de cuerpo, de movimiento, de fuerza, de espacio, etcétera, etcétera, etcétera. La danza moderna en México llega hasta por ahí de los 60, con un montón de gringos que vinieron acá entre los 60s y 70s y llegaron aquí y dijeron, a ver, ¿cómo que eso es danza moderna? Si básicamente es como un folclore experimental raro, ¿no? Y traen sus ideas de cuerpo, de danza, de espacio. Pero justamente también están viendo que la realidad mexicana es diametralmente distinta a la realidad americana, que los cuerpos americanos son distintos a los de México. Entonces, esos movimientos no podían como solamente llegar a imponerlos, buscaban que fueran los cuerpos de las personas, bueno, de los bailarines de aquí, los que propusieran sus propios movimientos. Y ahí empezaron a surgir todas las compañías de ballets independientes, que por cierto las están cerrando ahorita, no sé si han visto en las noticias o lo que sea, pero justamente todas esas compañías experimentales que fueron súper importantes en la década de los 60s, las están empezando a cerrar. ¿Por qué? Porque piensan que ya no tienen cabida 40 años, 50 años después. Si ustedes les pregunto yo cómo baila el mexicano, ¿qué dirían? Para empezar, ¿es correcto hablar de el mexicano? Pues no, porque no hay como uno, no hay un estereotipo. Bueno, sí lo hay, pero no hay que reproducirlo, porque no cabemos todos dentro del mismo concepto de mexicano. 1000 veces te han dicho que no eres de aquí, seguramente. ¿No? Igual tú, no sé, a mí me han dicho que si soy de otro lugar también, digo, no, ni al caso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no entra cada quien dentro de cierto imaginario de lo que es ser mexicano. Por tanto, también las vivencias con la realidad son distintas. No es lo mismo cómo bailo yo, que además de que hago danza y que también justamente, vamos a empezar desde atrás para que termine en algún sentido y responder tu pregunta del por qué bailo solo cuando estoy ebrio. Cuando yo era niña yo hacía danza regional muy bonita, así porque la criatura se tiene que quedar 2 horas en la escuela para que yo pueda hacer mis cosas, lo que pensaba mi mamá, y ahí me ven así, así como muñequito todo el santo día, ¿no? Y pues sí, me gustaba, pero pues para mí eso era
hacer danza, ¿no? Que me dijeran qué hacer y yo me movía muy contenta, mi vestuario, mi maquillaje muy bonito, las fotos, y pues ya eso para mí era hacer danza, ¿no? Hasta que en prepa tuve una maestra maldita y que me hizo odiar la danza y que dije, no, ya no quiero volver aquí. Y la dejé un buen rato hasta que me empecé a sentir como extraña y dije, no, yo necesito hacer ejercicio. Intenté el gimnasio, lo odié porque me acosaban, o yo odiaba ir al gimnasio a la hora que fuera porque me aburría, hasta que después ya le agarré el gusto. Pero dije, ay, pues voy a hacer ballet. Y llego a una escuela, no, pues es que ya estás muy grande. Pero tengo elasticidad, tengo fuerza. No, es que el ballet es de niña. Ay, bueno, gracias, bye, ¿no? Hasta que llegué con una maestra que dijo, no, pues sí puedes intentarlo, ¿no? Y estuve en ballet, me gustó mucho, te da una fuerza increíble, un control del cuerpo muy padre, pero me seguían diciendo qué hacer y me resultaba a veces un poco aburrido. Luego llegué a danza contemporánea y ahí conocí un chorro de gente por la cual realmente yo empecé a gustarme de la danza, de mi confianza con el cuerpo, porque yo igual decía lo mismo. ¿Cómo voy a andar bailando en la fiesta? No, eso es de zorras, casi decía, imagínense, así, ¿qué voy a andar ahí moviéndome así? Pues, ay, qué horror, ¿no? Yo así de, no, qué horror, por favor. Y justamente yo tenía una conciencia corporal de mí nula, ¿no? Yo no sabía lo que era mover otra cosa más allá de primera, segunda, plan. Pero si yo me empezaba a mover así, dije, ay, eso ni, pues, ¿cómo es que puede moverse alguien así? Me causaba algo. Hasta que, gracias, encontré un montón de amigos que están muy loquitos, la verdad, pero tienen una relación con su cuerpo bien interesante, porque justamente tienen conciencia de que su cuerpo no es algo externo, que son así, soy cuerpo y por algo no lo tengo que entender como algo fuera de mí, ¿no? ¿En qué momento sé que soy cuerpo? Pues desde el momento en que uno me visto, ¿no? Le estoy dando algo de mí que se refleja corporalmente en mi imagen, que es cómo me visto, cómo me peino, cómo me reflejo, hasta cómo me tomo la selfie. Y fíjense cómo se han tomado una selfie, no siempre es nada más así, se están ahí acomodando para que les dé el ángulo que les guste, que refleje lo que ustedes creen que son y cómo se sienten, ¿no? Hay una conciencia de eso y desde la selfie hasta cómo se mueven, ahí está. Y eso es, bueno, en el caso muy burdo, si quieren verlo así, de la fiesta o lo que sea. Entonces yo me puse a pensar cuando hice mi propuesta para historia. Bueno, ¿la gente nada más dice cómo es a partir de lo que tenemos escrita de ellas? Creo que no. Hay que fijarnos en la gente, en cómo cuentan su historia de tradición, de cultura, de vida, de relación con el mundo a partir de sus danzas. Y no nada más hacer etnografías de 5 vueltas a la derecha, 3 brinquitos para atrás y se crea que es una cosmogonía indígena. No, y su vivencia corporal, ¿dónde está? Porque no es la misma danza del venado la que hace Amalia Hernández, que es impresionante, a la que se hace realmente en una auténtica comunidad indígena y que tiene un sentido de ritualidad esa danza. Cuando ustedes van a la fiesta es un ritual finalmente, ¿no? Se está creando un espacio, una espacialidad, tiene ciertas normas de comportamiento. ¿Y para qué bailan en una fiesta? ¿O por qué bailan? Porque pasármela bien. ¿Por qué más? Ajá, es como mi lugar de desconecte, ¿no? Así de, ya aquí no es la escuela. ¿Qué más? Para ligar. Para ligar, ¿no? También está siempre esta onda como del cortejo, ¿no? O también imagínense que son los únicos que están ahí sentados y todo el mundo así en la fiesta. Para integrarte, ¿no? Para hablar con los otros desde tu corporalidad. Pero ¿se han fijado que bailan exactamente igual que el resto del mundo? No, seguramente hasta el mismo pasito lo hacen diferente, ¿no? Porque su vivencia corporal es extremadamente distinta entre unos y otros. Ajá. Digo, esto fue como la parte previa, pero ya no me quise meter más en cuestiones categórico-filosóficas, porque sé que hay que tener un suelo de conceptos previo, pero esto es estudiado así, ya con conceptos, categorías, problemáticas filosóficas bien complejas. Es como lo que decía él, a ver, bueno, ¿esto es danza o no? ¿Por qué? ¿Cómo paso de lo no verbal, que es el movimiento corporal, expresarlo en letras? ¿Es lo mismo?
Por ejemplo, cuando ustedes bailan y si les dijeran, escribe lo que hiciste, ¿podrían escribir tal cual su vivencia del cuerpo en palabras? No, ¿verdad? Incluso cuando están es muy difícil, incluso cuando están enamorados, por decir ayer que tuve un debate con mi novio, fue como bien interesante eso, esa parte como sensitiva, es súper difícil de pasarla a una problemática racional conceptual, ¿no? Le digo, a ver, ¿qué es estar enamorado? No me digas qué es lo que se siente desde, ay, es que tus ojos azules o lo que sea. No, ¿cómo lo explicas? Y dijo, bueno, una manera es decir que es una reacción química, bla, bla, bla. Y yo, bueno, esa es la parte lógica de lo que pasa a tu cuerpo cuando estás enamorado. Pero realmente podemos decir tal cual esa vivencia sensitiva. Siempre queda el espacio del no sé, solo lo siento y no sé cómo expresarlo, ¿no? Digo, no sé si sean así súper enamorados en la vida, pero ojalá sí. Pero justamente esas partes sensitivas corporales las trabaja la estética, la cuestión de la percepción, y son problemáticas filosóficas. ¿Cómo percibimos? ¿Cómo pensamos que percibimos al otro? ¿No? ¿Cómo lo codifico a través de ciertos códigos conceptuales, técnicos dentro de mi percibir a la otra persona o una pieza estética, ¿no? ¿Cuál es tu música favorita, por ejemplo, para bailar? El tecno. ¿El tecno? ¿El así? ¿O cuál es? Se parece mucho. Es tecno, música house. Ya como la de los raves y súper suavecita, lounge, ¿no? Justo digo, no es que digan la danza nos va a liberar a todos y así, no, eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, son vivencias corporales de cada quien, pero justo eso, yo en el momento en que empecé a vivir mi cuerpo de manera diferente, empecé a sentir la danza distinta, ¿no? En el momento en que justamente yo empecé a tener una relación más como de, ay, espérate, o sea, no es mi mano la que está allá afuera, es parte de lo que estoy haciendo, de mi conexión con la realidad, es cuando yo empecé a disfrutar la danza de una manera completamente diferente. Pero sí, así digo, obviamente espero que nunca me van a y está bailando, porque hasta yo me pierdo, pero sí es como, mis amigos que me conocen de toda la vida, es como, ver, ¿en qué momento te hiciste así? Pues solo dejo que pase y ya. Tampoco es gratuito, o sea, vaya, si entreno buto, pues es muy fácil que de repente la fiesta esté por acá, así de, sí, pues sí, porque mi entrenamiento me ayuda a que mi cuerpo se sienta cómodo estando aquí, ¿no? O que esté situada como changuito, ¿no? Y ya no como cuando era niña bailarina y estaba así. Ay, sí, me voy a parar así para que siempre esté correcta y perfecta. Está bien, tengo amigas que hacen ballet y pues es lo que les gusta y está bueno. Pero, digo, ya para ir cerrando, busquen por favor se llama Salsa Choque Colombia. ¿Se dieron cuenta de cómo se movían estos muchachos colombianos? ¿Cómo podríamos describir que se mueven? Tienen una relación más cercana con el piso, si dan cuenta, es como muy así, ¿no? Y si ustedes ven danzas rituales africanas, está esta cuestión porque tiene que ver con una concepción de la maternidad y de una relación del cuerpo con el piso. Es toda una idea de la maternidad, la fertilidad, la concepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos, sin hacer danza ritual africana, tienen esa parte como es que los cuerpos de nuestra gente que es de origen africano se mueve así, ¿no? Hay algo que me enraiza con ese pasado, que igual y ellos no tienen tanta, lo digo por cómo hablaron en el video, pues que ellos dicen, pues yo bailo para no andar robando, ni para andar haciendo cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Pero si se dan cuenta, sus propios cuerpos tienen una relación con sus corporalidades antropológicas, si quieres decirlo así, que los hacen ya tener ciertas como raíces previas. Justo ellos dicen, nosotros somos conscientes de que somos diferentes al resto de los colombianos, ¿no? ¿Conocen alguna persona de Colombia? ¿Sí? ¿Cómo son los colombianos? ¿Podríamos decir que hay un tipo colombiano también? No, ¿verdad? O sea, también justo acá, porque también como fue colonia, pues también hay, como en todo el mundo, hay de todos, ¿no?
pero justamente ellos se hacen uno a partir de, uno, pues sabemos que la neta estamos haciendo cosas que no se debían de hacer, y dos, nos une algo, nuestra corporalidad negra, africana, que tiene una manera de ser, estar en el mundo a partir de esa relación con nuestro cuerpo y las cosas, ¿no? Y así pueden ver mil y miles y miles y miles de danzas. ¿Por qué? Porque no se acaban. La manera en que como cada uno vive esa experiencia corporal desde el cuerpo es muy particular, y no nada más se sangolotea en la fiesta. Hasta cuando están en la fiesta, por eso les digo, ¿es danza o no? Hay mucha gente que diría, no es danza cuando te sangoloteas en la fiesta. ¿Por qué? Pues porque solamente te mueves con un ritmo, no hay una intencionalidad estética, no hay no sé, una serie de pasos previos que tú pensaste para crear una pieza escénica. Pero pues yo creo que finalmente es una manera en la que tú estás relacionándote con el mundo, en la que estás hablando con los demás cuerpos desde tu corporalidad, y estás diciendo algo que quizás no se dice desde las palabras ni los conceptos. Estás siendo en el mundo a partir del cuerpo, ¿no? Y eso lo estudia la fenomenología, por ejemplo, que es lo que yo me enfoco, y que Ricardo quería que les diera la clase de fenomenología corporal, pero no le veía el caso de empezar a hablar de Heidegger, el cuerpo, quiasmo, carnalidades, espacialidades, si no fuera algo que les llegara a ustedes desde su vivencia diaria con su cuerpo, ¿no? Porque fíjense, o sea, más allá de la cuestión de la estética, que es mi disciplina, yo creo que sí hay una urgencia muy cañona de cómo estamos pensando el cuerpo. Porque todas las violencias, tanto discursivas como prácticas, se ejercen al cuerpo, ¿no? No por nada se descuartizan cuerpos, se violan cuerpos, ¿no? Se torturan cuerpos. Es por la manera en cómo pensamos que es ese otro, ¿no? No me importa si es una mujer, un hombre, un chico, un anciano, lo que sea. No es un cuerpo que siente, piensa y le pasa algo como al mío. Es una persona y ya, y su cuerpo ni me interesa. Si tuviéramos más conciencia que la corporalidad importa, que el ser cuerpo es ser persona, no es algo que se puede matar y ya, y hacer como quieran. Ayer vi un video, una noticia de una chica que violaron 16 militares y se pedía que se reparara el daño. ¿Se puede reparar un cuerpo de una violación así? ¿De una violencia tan grande? No. Pues no, seguimos pensando, si se dan cuenta de esas sutilezas, seguimos pensando en un cuerpo máquina, en un cuerpo que se puede reparar. ¿Ustedes se repararían de una cuestión así? ¿De una violación de 16 tipos? No, ¿de un tipo siquiera? Pues no. ¿Por qué? Porque no, o sea, ni yendo toda la vida al psicólogo, se les va a quedar en el cuerpo ese algo, ¿no? Por ejemplo, piensen en eso en los niños. Cuando te vas a caer, chin, se cae. Ni hace falta que le digas te vas a caer para que el niño ya diga, no, ya no me voy a parar ahí. ¿Por qué? Porque le quedó algo que no nada más se queda en su cabeza. Es una experiencia corpórea que lo hace decir, ay, por ahí ya no, ¿no? El cuerpo también nos está diciendo cosas, ¿no? Entonces, todo lo que a mí me preocupa, más allá de hacer una tesis de la estética y el buto, pues lo que me preocupa es cómo estamos concibiendo a los cuerpos, la manera en que se están violentando, cómo hacemos a nuestro propio cuerpo como un objeto cualquiera, y que pues no es eso. Y si la manera en cómo nosotros, desde nuestros diversos ámbitos, estamos concibiendo el cuerpo de diferentes maneras, el cuerpo legal, ¿no? El cuerpo desde la psicología, incluso en el cuerpo de las relaciones internacionales, porque sí, el cuerpo es mucho también pensado como una mercancía, ¿no? Entonces, yo creo que sí es urgente hacer más investigaciones que hablen del cuerpo, pero de una manera en la que no nada más es un objeto de estudio, sino entender que realmente es el cuerpo el que importa y el que nos dice algo y que también piensa. No de una manera en como lo pensamos según, si pensamos cartesianamente, pues del cerebro, ¿no? Pero, no sé, justamente hablando de humanismo, no es posible hablar de un humanismo sin poner el cuerpo en el centro. Y todas las reflexiones éticas, políticas y filosóficas ponen al cuerpo en el centro. Porque se negó tanto tiempo
Y hoy mismo se está negando al desaparecer cuerpos, al cuartizarlos, al usarlos como cualquier cosa, que justo es de aguas, ¿eh? No estamos todavía en el punto en el que estemos considerando que nosotros somos carne, nos dolemos al igual que los otros, no somos corporalidades ajenas, no, eso de razas no tiene ningún sentido explotarlo, pero justamente somos experiencia carnal, ¿no? Y no pueden hacer de nuestros cuerpos cualquier cosa. Y es ahí donde importa poner el acento. Bueno, eso creo yo. Y espero que les llegue por ahí, ¿no? O sea, más allá de la danza. La danza es mi pretexto para llegar ahí. Pero finalmente es eso. Pensar que no podemos seguir pensando, pues sí, que las humanidades nada más son las racionalidades y poner al mundo que en una concepción muy bonita, dejando detrás lo que implica ser un cuerpo, ¿no? Y bueno, pues ya eso sería como, creo que todo.